Sí, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente, señor consejero. Gracias por las explicaciones que nos ha dado aquí y, como no puede ser de otra manera, nosotros votaremos a favor del techo de gasto. Y vuelvo a decir, nosotros siempre hemos mantenido una línea. Desde el primer día de legislatura, desde el primer día en que la situación era la que era, la responsabilidad es lo que nos ha movido en una situación excepcional, en donde hace falta altura de miras y en donde tenemos que abordar, por este orden, como hemos dicho anteriormente, esta crisis sanitaria, social y económica. Antes se lo decíamos a la señora consejera, lo sanitario es lo urgente, lo social también, pero lo económico es vital. Y el techo de gasto y, por cierto, el presupuesto que venga a raíz del mismo tiene que contemplar también esas medidas de apoyo a los sectores productivos de forma expansiva. Nosotros siempre hemos dicho y hemos defendido que la importancia de traer un presupuesto en tiempo y en forma es vital. Por ello, la aprobación del techo de gasto es fundamental como un primer paso para la elaboración de presupuestos de la comunidad autónoma, con el objetivo de, por un lado, garantizar esos servicios públicos y el estado de bienestar y, por otro lado, reconstruir los daños económicos y sociales que va a originar la pandemia que estamos viviendo. Y aquí sí que quisiera hacer un inciso en la importancia de la aprobación del techo de gasto, como primer paso para aprobar esos presupuestos donde se quiere potenciar los servicios públicos y también de forma expansiva esas políticas activas de empleo. En esa línea también nosotros queremos hacer un inciso en esas propuestas de resolución que hemos presentado anteriormente y en las que tendremos también que de forma extensa poner en los presupuestos. Estar al lado de esos comercios, estar al lado de esos hosteleros, estar al lado de esos autónomos, poner en valor las propias infraestructuras de la comunidad, también aspectos claves como puede ser la digitalización y otro tipo de necesidades principales que tengan que ver a nivel sanitario y a nivel social. Volviendo al techo de gasto, nosotros queremos destacar la idea principal en la que usted nos ha dicho que se quiere incorporar, como no puede ser de otra manera, en primer lugar, las líneas en ese acuerdo de gobernabilidad que refrendamos los 4 partidos que sustentamos al Gobierno. Un acuerdo de gobernabilidad centrado, un acuerdo de gobernabilidad moderado, un acuerdo de gobernabilidad de amplia base y que busca llegar a la mayoría de los aragoneses. Por otro lado, también abriéndolo en base a esas necesidades y en base a la situación que estamos, usted pretende incorporar las líneas marcadas por la estrategia de la reactivación social y económica. Tiene que ser así. No solo esos acuerdos en el seno del acuerdo de gobernabilidad por parte de los 4 grupos que sustentamos al Gobierno, sino también por la oposición, por aquellos que participaron en la estrategia de la reactivación social y económica, en donde también se introdujeron esas medidas propias de la patronal, de los sindicatos y de la Federación Aragonesa de Municipios, de provincias y de comarcas. Y además, en donde no puede ser de otra manera, se tiene que introducir aquellos preceptos que vienen del Gobierno de España para cumplir todas las sendas de déficit y de deuda, así como las decisiones emitidas en el seno de la propia Unión Europea, bien sea por las suspensiones de las reglas de gasto del año 2020 y del 21 o por a la aprobación del Fondo Next Generation Europa. Además, algo que para nosotros es importante es que, si bien entendemos, por un lado, que necesitamos fijar un techo de gasto que nos haga enfrentarnos con éxito a la pandemia, también es necesario, en base a nuestro ADN, y que siempre lo hemos entendido así, que, por otro lado, entendamos que el mismo debe contemplar que la supresión de reglas fiscales no suponga la desaparición de la responsabilidad fiscal. Hay que poner toda la carne en el asador para combatir la pandemia, pero no por ello debemos contemplar la supresión de reglas fiscales que no suponga la desaparición de esa responsabilidad fiscal, de la sostenibilidad que tan importante es. En definitiva, hoy votaremos a favor del techo de gasto, que es expansivo por un lado y que entendemos, y debe ser así, y usted lo ha dicho, es responsable por otro. Por tanto, respaldaremos la voluntad de contar con un proyecto de presupuesto que es inusual y que, por otro lado, también debe y es expansivo. Un presupuesto que nos permite abordar económicamente los retos de Aragón, pero sin holguras y sin abandonar el compromiso de sostenibilidad fiscal. Por tanto, como no puede ser de otra manera, contará con nuestro voto a favor. Muchas gracias.